Imaginen, yo estaba a 15.000 kilómetros de mi casa, vengo de Salto, en el Liceo Público de Salto, créanme que no había una materia opcional que fuera hebreo, por lo tanto yo no estaba entendiendo mucho lo que estaba pasando. Acá un profesor, que era del Instituto Weizmann, y imagínense, soy una versión devaluada tipo tercermundista de Sheldon, de The Big Bang Theory. Y ahí trabajan varios premios Nobel, imagínense, estaba a un grado de excitación increíble. Aparece este profesor de física. Yo la última vez que había tenido física, debería ser, tranquilo, unos 15 años. Y nunca entendí mucho, para la aclaración. El tipo nos da un lápiz a una de las personas que estaba en la sala. Le pide que con un hilo de cobre empiece a dar vueltas y entra a hablar de las ondas, unas cosas que yo realmente no entendía. Conecta a ese hilo una fichita como para conectarla en cualquier MP3, cualquier radio, y le pega con una cinta adhesiva un imán. En eso pide que muerda el lápiz. Que muerda el lápiz. ¿Eh? Conectado a una radio, no había un parlante. Lo extraño de esa situación fue que cuando mordí el lápiz, escuché música. Se puso peor. Después él pide que le acerque mi oído al de él y yo escuché música en el oído de él. Si no fuera que me estaba pasando a mí, yo no lo creía. Ese profesor se llama Obed Kedem y nos estaba dando una excelente clase de física que estoy seguro no me voy a olvidar más nunca en mi vida. Eso que él estaba haciendo con la física, en realidad deberíamos poder hacer con otras disciplinas. La pregunta es, ¿qué había de fondo atrás de ese experimento para que yo nunca más me olvidara de esa clase? Hay todo una construcción pedagógica que sustenta esa forma de aprender y que tampoco es tan nueva. Algunos de los que están viendo ahí tienen casi un siglo y hablan de la psicología del desarrollo, de la psicología del descubrimiento, de un aprendizaje significativo, del constructivismo. Toda una forma de aprender distinta donde uno se vuelve protagonista de ese conocimiento. Esa forma de hacer, de educar, de construir escuelas, está en oposición con la de este señor, que estoy seguro todos lo conocen. ¿Cómo se llama este señor? Padre del conductismo, que ideó esa escuela que ustedes conocen más por esta foto. Ese señor se llama Skinner y en realidad los Simpsons hicieron una burla a esa escuela cuadrada donde me enseñan a repetición, como aprende Bart. Nosotros hoy tenemos herramientas para empezar a transformar ese aprendizaje. ¿Quiénes se han sumado? Bueno, varios de esos son conocidos. Solo para mencionar un par, las inteligencias múltiples. Dejamos de ver la inteligencia como esa cosa que hace que si yo les pregunte a ustedes cuál era su compañero más inteligente en la escuela, me van a decir, fácil, el que hacía las cuentas más rápidas de matemática. Y eso no es verdad. ¿Qué pasó? Nos enseñaron así. Saber de matemática y la inteligencia lógico-lingüística, al revés, lingüística y lógico-matemática, fueron las que fomentó nuestra educación tradicional. Pero el problema sobre el que trabaja Garner es que no tenemos 2 inteligencias, tenemos 8. Otro de que ha trabajado mucho esto es el amigo Ken Robinson, y en esta casa es bastante conocido y no necesita presentación. Todo lo contrario a la estandarización, necesitamos empezar a evaluar gente que tiene capacidades diferentes. Hay un chiste muy conocido acá, y es muy útil, de
decir, para que la prueba sea justa, todos van a tener que hacer la misma prueba. Entonces ponen como prueba subir a un árbol, pero los que tienen que enfrentar ese desafío son un elefante, un mono, una jirafa, un pez. Eso es lo que nos hicieron a nosotros en la educación tradicional. Y tenemos que empezar a trabajar de otra manera. Y adivinen qué, ¿en qué está Harvard? En la enseñanza para la comprensión. ¿En qué están en Medio Oriente? Están hablando de Hamza. ¿En qué están en Finlandia? ¿En qué están hablando las teorías constructivistas alternativas? En una visión holística sobre la forma en que procesamos esos aprendizajes. Por si fuera poco, ahora tenemos nuevas herramientas y nuevas tecnologías que nos ayudan. Solo a modo de ejemplo, y ya se ha hablado mucho esta noche sobre esto, de poco sirve todas esas pruebas donde nos hicieron memorizar, porque ahora estamos a 2 clics de cualquier información enciclopedista. Entonces tenemos que entrar a utilizar nuevas formas que fomenten la curiosidad, que fomenten la creatividad, y los mapas mentales son ideales para eso. De hecho, esta charla está siendo la presentación en un mapa de una idea gráfica que le estoy intentando transmitir. Eso que se pudo hacer con la física, se puede hacer también con la economía. La economía. Bueno, sí, resulta que es el tema que me dedico, que me apasiona y que les quiero contar un par de anécdotas que creo pueden ser importantes. Cuando pensamos en economía surgen 3 preguntas. ¿Qué enseñar de economía? ¿Cómo enseñar economía? ¿Y por qué enseñar economía? Vamos a arrancar con el qué. Porque me da la impresión que cuando decimos enseñar economía, la gente se imagina que queremos sacar pequeños capitalistas chiquitos. Imagínense, de 5 años que sepan usar la tarjeta de crédito. Y no es esa la idea. Tenemos que empezar a manejar algunos conceptos. Se habla de una enseñanza de economía y finanzas o económica financiera, y obviamente ahí van a estar las 2 patas. Al igual que la complejidad del cuerpo es infinita, y no todos necesitamos ser médicos para entender que no podemos comer todos los días frito. No necesitamos ser economistas para manejar algunas nociones que nos pueden ser importantísimas. ¿Cuáles serían ejemplos de eso? Bueno, saber de qué hablan cuando hablan de PBI, cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo, qué es emisión de dinero, cómo es eso que un pedazo de papel impreso tiene tanto valor y por qué no se imprime más y se reparte más y somos todos felices. Eso tiene explicación y lo tenemos que aprender a manejar. ¿En qué impactaría ese tipo de cosas? Impactaría en que nosotros entendiéramos cuáles son el objetivo de las políticas económicas. Te dirán, ¿y eso por qué me importa? Porque en la medida que no las entiendo, lo que voy a hacer es creer al tipo que tenga mayor carisma. Pero no voy a poder hacer un análisis crítico de ninguna política que me estén presentando. No voy a entender por qué la baja inflación en realidad está ayudando a las personas que tienen menos. No voy a poder tomar decisiones con juicios informados. En el mundo uruguayo, aplicado a nuestro caso, hay un par de datos que resultan muy curiosos y quería compartir con ustedes. 4 de cada 10 personas no sabe qué hace el Banco Central. El 75, cuando se le pregunta, ¿qué es la inflación? ¿Sabe lo que es la inflación? Sí, obvio, sé lo que es la inflación. Pegado le hacíamos una pregunta. Si le ponemos sus ahorros al 3% y la inflación es del 5%, ¿qué pasó con sus ahorros? El 50% de los uruguayos no supo responder esa pregunta. Algo parecido pasa con las finanzas. Conceptos como planificación, ahorro, gasto, gestión de crédito, lo están viendo allí, impactarían en otro tipo de cosas. Hacer un uso responsable de los instrumentos financieros, es verdad. Entrar a hablar de una cultura del ahorro. Dejar de visualizar el ahorro como esa chanchita, el colchón donde guardo el dinero, y entrar a ver cómo es o se transforma en un activo contra la vulnerabilidad. Y ahí hay un factor cultural.
Si no, ahí está el mito ese, gano más, gasto más. Ya está, facilísimo. Hoy veía un tuit muy simpático que decía, y bueno, yo no planifico porque quiera ser ordenado, sino porque soy pobre. Fantástico. No importa cómo, lo importante es que los uruguayos tenemos una autopercepción de que somos personas grises, moderadas, precavidas. Pero miren lo que pasa cuando vemos un par de números. 4 de cada 10 uruguayos dice que mantiene la costumbre de ahorrar en forma previa. Fantástico. Pegado. Cuando preguntábamos si tenían un tipo de ahorro. El 70% de los uruguayos no tiene ningún tipo de ahorro. 70%. El 50% del uruguayo no sabe la diferencia entre un plazo fijo y una cuenta a la vista. El último punto que está en los impactos individuales es la autoprotección del consumidor. Si nosotros no sabemos cómo se calcula un interés compuesto, cuando viene la tarjeta, miro y dice que me van a cobrar esto. Y estará bien, yo qué sé, la computadora no se va a equivocar. Si yo no tengo idea cómo se calcula, parece que hay que tener una maestría en finanzas para entender esa tarjeta. En la medida que yo no sé, no entiendo, no puedo reclamar, no me puedo defender. Y eso es lo que nos está pasando. Obviamente, aparte, buenas decisiones individuales impactan a nivel agregado en un mayor bienestar colectivo. Eso era sobre qué enseñar. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo hacer el experimento del lápiz en la versión economía? No es fácil, pero en donde tengo el gusto de trabajar, en el Banco Central, en un programa de educación económica financiera, denominado BCU Educa, estamos intentando incorporar algunas nociones de una forma muy distinta a las que nos quisieron enseñar a nosotros. Por ejemplo, la inflación con globos. Entran a ver cómo los precios no todos tienen que subir al mismo ritmo, que puede haber globos más grandes, globos más chicos, con una bolsa de residuos. Es un juego que cuesta 20 pesos. Y explicamos cómo la suba de precios impacta en la pérdida de poder adquisitivo. Algo parecido hacemos con un remate, repartimos un dinero ficticio y le hacemos que pujen por un bien, un alfajor, una lata de refrescos, lo que fuera, y entran a darse cuenta que si ponemos más dinero y sigue habiendo la misma cantidad de bienes, el precio entra a subir. De nuevo, en un ejercicio de simulación, aprenden un concepto relativamente complejo, que es el vínculo que hay entre emisión de dinero e inflación jugando en el liceo. Y así como historias de esas se pueden haber unas cuantas. Con alfajores hacemos la explicación de algo que se llama rendimientos marginales decrecientes. Suena como tremendo, ¿no? Si hay algún economista acá, causará bien poca gracia, pero ¿cómo explicamos esto? Bueno, es una función que tiene derivada primera positiva y derivada segunda negativa. ¿No se entendió, no? No, tampoco servía la explicación de la derivada. Entonces, ¿qué hicimos? Los poníamos a hacer alfajores, galletitas, dulce de leche, coco, arriba de una mesa. Y lo que pedíamos es que fueran incorporando cada vez más compañeros. Lo que iba a pasar es que en la medida que ponían más compañeros, producían más, pero no mantenían la proporción. ¿Por qué? Porque le faltaban insumos de capital técnico, sería en ese caso, ¿no? De esa forma, jugando, aprendían rendimientos marginales decrecientes. Y lo juego, lo lúdico, no es la única manera. A veces basta despertar una curiosidad. Por ejemplo, ¿por qué le decimos bancos a los bancos? Vienen viejas ferias, levantan la mano, fantástico, ¿esto se puede hacer? A mí no me dijeron esto. Esa es muy buena, esa es muy buena. Bueno, les cuento, resulta que en las viejas ferias de la Italia de antaño, lo que pasaba era que yo le podía pedir a alguien que me guardara el dinero y lo que hacía es lo ponía en su banco y se sentaba arriba. De ahí vinieron los bancos, probablemente ahí aparecieron los primeros billetes, porque daban un papelito y decir, yo te guardé.
De hecho, ¿cómo decimos cuando una empresa se funde? Bancarrota. Si yo venía a reclamar mi plata al tipo del banquito y no tenía, lo que hacían era le rompían la banca. Fantástico, facilísimo. Ese tipo de cosas hace que ustedes retengan esa información de una manera mucho más poderosa. Ahora, ¿por qué enseñar economía? Era la pregunta que nos quedaba. Y en esto voy a ser bien breve. 3 puntitos. El primero es Kant. Kant, sí, Kant. Kant tiene para explicarnos algo muy claro al respecto de esto. ¿Por qué? Porque desde que empezamos a hacer la división de tareas y nos especializamos, empezamos a intercambiar, cuando empezamos a intercambiar, el trueque. Y ahí aparece el dinero. El dinero debería haber aparecido para solucionarnos la vida y no para ser un problema en la nuestra, que es lo que pasa hoy. Tenemos que aprender a distinguir fácilmente que una cosa es consumo y otra cosa es consumismo. Consumo es una necesidad ontológica, consumimos siempre, no hay ser humano que pueda vivir sin consumir. Lo que tenemos que combatir es el consumismo, que es una patología social que consiste en darle valor a las cosas por sí mismas. ¿Por qué hablar de Kant? Porque Kant decía que tenemos un imperativo moral, una obligación de no instrumentalizar al ser humano, de no usarlo como parte de un engranaje. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que hacer responsables, porque somos producto de esta sociedad, es verdad, pero también somos productores de esa sociedad. Lo segundo es por salud. Una persona que no tiene 19 pesos para ir a laburar es una persona que no está bien. Una persona que le están por cortar la luz todos los meses porque tiene 2 meses de atraso tampoco está bien. También tenemos que incorporar al concepto de salud nuestra economía y la forma en que nos manejamos. Y creo que el motivo más fuerte sobre por qué enseñar economía es porque estos son los resultados. Entonces la idea es, nosotros tenemos que calcular cuánta plata vamos a necesitar. 19 pesos cuesta el boleto. Bueno, en este tiempo, en estos encuentros que hemos tenido, sobre todo hemos trabajado en lo que tiene que ver con los derechos de niños y niñas. Por otro lado, lo que tiene que ver con el concepto de iniciativa, como esto de, bueno, enfrentar al grupo a pensar una iniciativa desde lo colectivo. Planificamos la salida, volvimos a sacar las cuentas para asegurarnos ¿Cuántos de juegos todo, íbamos a subir? a cuánto salía el boleto. Nuestra iniciativa fue hacer una jornada deportiva. Un campamento. ¿De cuántos días? 3 días. De 3 días Y 2 noches. y 2 noches. ¿A dónde fuimos? Al balneario argentino. Villa Maranata. De este proceso que tuvieron ustedes de talleres, ¿qué cosas sienten que aprendieron? A cómo manejar la plata. Porque existía la plata. ¿Cómo hacer un trueque? A planificar. Ahorrar la plata. A sacar la cuenta. A sacar la cuenta. Y a trabajar en grupo. Bueno, será un cuento de una experiencia. Nosotros ya lo estamos haciendo con la economía, pero lo necesitamos hacer con la biología, con la física, con la historia, con los oficios, con todas las disciplinas. El pecado capital de nuestra educación fue que dividió todo en compartimentos estancos y están todos vinculados. Tenemos que poco a poco entrar a caminar hacia un nuevo paradigma de educación. Un nuevo paradigma de educación que tiene que tener 3 pilares. ¿Cuáles son esos 3 pilares? Primero, que se conciba como una red de redes, que conciba como una red la inteligencia, que conciba desde el paradigma de la complejidad la forma de nuestros vínculos, que nos vea como seres holísticos, que reclame la expresión del ser. La mejor forma de interpretar esa visión de redes es previa a Internet, y la hacía ya Jackson Pollock. Lo segundo es recobrar el sentido. Tenemos que empezar a creer que es posible, que se puede educar no solo para ir a la universidad o para tener un oficio, se puede formar seres. Podemos construir una realidad distinta y en la educación es sobre todo posible. Y el tercer elemento es que la tenemos que construir entre todos. Es titánica la empresa que tenemos
que realizar. Y no nos podemos dar el lujo de desperdiciar el aporte de nadie. Cierro con esta frase: si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, sino que primero has de evocar en los hombres el anhelo del mar libre y ancho. Está en ustedes buscar ese mar libre y ancho. Buenas noches, muchas gracias.